Bueno, y esto le había dicho que iba a ser proce y funciones 02111K. Ahí está, ¿sí? Estaba enojado nomás, no quería funcionar. Bien, ahí tenemos nuestro programa. Vamos a agregar lo que siempre agregamos y que necesitamos, que es el escáner, ¿verdad? Que seguramente lo vamos a utilizar. Perdón, el escáner no lo vamos a utilizar en todo el programa, sino en la carga, solamente en la carga, ¿verdad? Bien, acá que lo que vamos a hacer es definir los vectores. Y habíamos dicho que le íbamos a llamar nombres y alturas. String nombres igual a new string de, y le llamemos que vamos a tener 15 elementos, ¿sí? Pero si quiero, yo a nivel de, bueno, acá puedo definir int count elementos igual a 15, ¿sí? Defino ahí, y acá lo utilizo ya count elementos, ¿bien? O sea que tengo, perdón, es una T, ahí he definido el vector de string. Fíjense que para definir el vector de string digo tipo de datos y corchetes. Acá estoy definiendo que va a ser un vector de string, pero ahí no lo estoy creando todavía, se va a llamar nombres. Y yo lo defino, reservo el espacio de memoria recién cuando hago el new string, que es el tipo, y entre corchetes la cantidad real de elementos que va a tener ese vector. Lo mismo voy a hacer con el de la altura, ¿sí? Pongamos como doble alturas y lo mismo, new doble cantidad de elementos. ¿Bien? ¿Algo puse mal? No, ¿verdad? Bien, entonces acá lo que estamos haciendo es creamos los vectores. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Están creados los vectores. Y ahora nosotros necesitamos llamar al procedimiento de carga. Pero para poder llamar un procedimiento de carga, ese procedimiento de carga tiene que estar creado el procedimiento, ¿verdad? Fuera del static, que nosotros tenemos acá, fíjense que acá nosotros tenemos el signo menos, ¿lo ven? Si yo pongo ahí, me lo hace una sola línea. Bien, es cuestión de, más que nada, de orden. Entonces acá yo puedo poner mi otro. ¿Cómo lo tenía que poner? Public static, ¿verdad? Y este devuelve algún valor, es una función o un procedimiento. Entonces, ¿cómo tiene que decir? Void, exactamente. Void, y este tiene que decir carga vectores. Y ahí entre paréntesis vamos a decir que recibe un vector de string, y va a ser un vector de string llamado pb1, un vector de int llamado pb2 y un int simple llamado pcant, ¿sí? Le pongamos cant para que sea la cantidad simple. Pero, profe, las alturas no son int. Perdón, tiene razón, las alturas son doble. Exactamente, sí, tiene razón. Sí, las alturas eran doble, ¿verdad? Allí hemos definido. Doble, claro, porque tienen punto decimal, ¿sí? Las alturas eran dobles, sí, tenés razón, ahí, mala mía. Entonces ahí lo tenemos, definimos una variable int i, y ahí sí definimos el escáner, porque en el de carga necesitamos hacer ingreso por teclado, ¿bien? Eso lo podemos poner adelante si queremos. Scanner teclado igual a new scanner
system.in. Bien, de nuevo acá me va a decir que no existe scanner, que haga el import de Java Util Scanner, que lo mande arriba. Entonces ya tenemos nuestro teclado. Definimos la variable i para que nos controle el ciclo y vamos a hacer que ahí la haga variar desde 0. Si queremos, recuerden que si lo definimos de 15 elementos, va a ir, los elementos utilizables son del 0 al 14, ¿sí? Entonces va a ir de 0 hasta que i sea menor a la cantidad que me la pasó por parámetro, ¿sí? Y que hago un i más, que eso ya ustedes lo han trabajado muy bien, ¿sí? Y ahí lo único que vamos a hacer es ingrese tal elemento y el ingreso. Hacemos el system out. Bueno, yo voy a usar el print común. Y acá voy a decir ingrese el nombre del más, y de ahí, ¿verdad? Lo vamos armando la frase. Ahí debería ser I más 1 quizás para que puedas tener 1%. Bien, podría ser, porque si no iría del 0 al 1. Bien, buen dato eso. Si vamos del 0 al otro, nos podría poner I más 1. Perfecto, pongamos I más 1, ¿sí? Acá yo, para evitar eso, voy a poner alumno, número, ¿sí? Y acá voy a poner más y pongo I más 1 entre paréntesis a I más 1, ¿sí? Porque si no me va a mostrar el valor de I y me va a mostrar el valor de 1. ¿Sí? Eso ya le ha pasado a varios. Digo alumno número tanto y acá voy a poner system. Acá de vaguito nomás yo lo voy a copiar como corresponde. Ingrese nombre y ahí voy a decir que el nombre, que va a ser pb1 de i, o sea para la posición i, va a ser igual a teclado.next line, ¿verdad? Vamos bien hasta ahí, ¿no? Esto sí lo voy a poner un print ln por cuestión de demostrar, y vamos a hacer lo mismo para el otro. Ingrese altura y este es next doble, ¿verdad? Y habíamos dicho es que es pb2, ¿sí? Porque es el string el pb1. Entonces acá ingresamos el nombre para la posición i y la altura para la posición i y ponemos en el vector correspondiente. Y acá hacíamos un next line, ¿recuerdan? Después de ingresar si nosotros ingresábamos un texto, un carácter, un número, y después queríamos ingresar un texto, me quedaba algo en el buffer, ¿sí? de ingreso, lo que me daba error. Entonces lo que hacía era un teclado next line. Ahí he estado viendo, me estaba mostrando una de sus compañeras en C++ que tienen un problema muy parecido, y los que utilizan futsal, algo así, un comando que también limpia el buffer en C++, ese, que utilizan, que tiene el mismo problema, nada más que acá lo utilizamos directamente con el reline. No es una limitación solo de Java, sino que evidentemente de varios lenguajes. ¿Esto me va a limpiar el buffer? Esto te limpia el buffer, sí. ¿Está? Entonces ahí va a mostrar de todos los alumnos. Bien, el ingreso de todos los alumnos. Y ahora sí, desde el programa principal, acá en el programa principal, yo ya puedo llamar a eso. Carga vectores, y yo le voy a pasar como parámetro los nombres, le paso como parámetros las alturas y le paso como parámetro la cantidad de elementos. Bien, entonces nombres va a ir a parar a pb1, por eso es que dentro del procedimiento lo conocemos como pb1, la altura como pb2 y la cantidad como esto. Bien, hagamos el de listado.
¿Quieren? Y así probemos que funcione la carga. Yo de vaguito nomás que soy voy a copiar esto y lo voy a modificar. Vamos a poner listar vectores porque le tenemos que mandar lo mismo, ¿verdad? No le mostrábamos las alturas, ¿sí? Mostremos las alturas, ¿quieren? Mostremos las alturas para ver que estén bien cargados los dos vectores, solo por eso, ¿sí? Según el enunciado hemos dicho no vamos a mostrar los dos, pero para ver si están bien cargados los vectores mostremos las alturas. No me hace falta el escáner. ¿Por qué no me hace falta? Porque no voy a hacer ingreso de datos. ¿Bien? Entonces, acá yo voy a poner print line. En todos voy a poner print line. No me hace falta el teclado esto, solamente estoy mostrándolo, ¿sí? Print el alumno tanto. Y yo voy a poner nombre más era pb1 de i. ¿Sí? Voy a mostrar qué es lo que tiene el nombre pb1 de i y la altura. Yo voy a poner así, muestra la altura más pb2 de i. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Sí? Muestro, primero, para alumno número tanto, ¿sí? Recuerden que recibimos lo mismo que el anterior. Recibimos los dos vectores recién cargados y la cantidad. Hacemos el ciclo repetitivo que vaya desde el primero, que está en la posición 0, hasta el último que está en la posición de la cantidad menos 1. ¿Sí? Si son 15, va a ir del 0 al 14. ¿Y qué es lo que va a imprimir? El alumno número, y como recién había dicho Bruno, si le ponemos no le ponemos el i más 1, va a decir el alumno número 0, ¿sí? ¿Sí? Porque arrancamos del 0, entonces le ponemos el i más 1 para que me imprima el número correspondiente. El nombre, mostramos el nombre, y la altura, mostramos la altura. Fíjense que en el último yo hago un ln para que me baje de línea, ¿sí? Y el siguiente alumno me lo imprima en la otra línea. Probemos que funcione llamándolo. Los tres datos los va a mandar del sitio en una misma línea. Si yo aprieto control espacio, por ejemplo yo pongo li, de listar, yo sé que se llama, control espacio, me permite autocompletar. ¿Sí? Pues yo lo tengo acá ya, los argumentos. Veamos, el primer argumento era nombres, alturas y la cantidad de elementos. Veamos ahí, primero lo compilemos. Build project. Puede fallar, por supuesto, es parte del... Bueno, gracias a Dios no ha fallado, pero puede fallar. Y veamos ahí. Perdón, algo quiero hacer, ¿sí? Y es, antes de hacer todo eso, yo voy a poner solamente 3 elementos, ¿sí? Para más que nada, si no, no vamos a cansar de probar. Bien, alumno 1, nombre, vamos a poner Pablo, altura 1,65, creo que soy generoso, Pablo, no sé, creo que es 1,65, no, me doy error, claro, debe tener 1,65, eso depende de la configuración del regional. 1,65. El alumno 2 vamos a poner Paula 1,60 y por acá lo vamos a poner a Federico de 1,68. ¿Sí? Y ahí está, observen de que están Pablo 1,65, Paula 1,60, Federico 1,68. O sea, está funcionando bien los procedimientos esto de carga de los elementos. Bien, el de carga y el de mostrar. ¿Lo ven? ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? Bien, ¿alguna duda hasta acá o puedo continuar? Yo tengo una duda de... Sí. ¿Cuándo efectivamente conviene usar el teclado de Einstein para limpiar el buffer?
caso se usa este caso. Cuando estoy usando el ingreso. Bien. Cuando ingresas por teclado, ahí te conviene hacer Sí, en este caso, cuando nosotros estamos en una aplicación de consola, por lo general en la mayoría de los programas que vos hagas no vas a trabajar con aplicaciones de consola. Pero en las aplicaciones de consola tiene la limitación de que luego de que vos ingresás un número, querés ingresar un texto y no lo lea el texto. Si querés probar a ingresar un número y después un texto, lo saltea. Porque es como que después que vos apretás el Enter, quedan caracteres especiales ahí en el buffer. Entonces, cuando vas a hacer un read line, lo toma todos esos caracteres y lo asigna. O sea, no te deja que vos ingreses. En realidad es una limitación, no es que te conviene. Si no le pones limpiar el buffer, después de leer un número y querés leer un texto, no te lo lee. ¿Sí? Si, te muestro acá, por ejemplo, yo no lo voy a poner a esto. ¿Bien? No lo voy a evitar a eso y veamos cómo funciona. Ingresa el alumno 1, yo voy a poner de nuevo Pablo, la altura 1,65 había dicho, y el alumno 2, observa que no me ha pedido el nombre. ¿Ves? Que me ha pasado directamente a la altura. ¿Sí? No me ha pedido el nombre porque quedó sucio el buffer. Siempre que después de ingresar un texto, en este tipo de aplicaciones, algo que no vamos a usar continuamente, ahora estamos usando provisoriamente para poder comprenderlo, ¿sí? A los códigos, ¿sí? ¿Está bien, Bruno, eso? Perfecto. Sigamos entonces. Esto lo voy a minimizar a esta lista vectores y cara vectores. Lo tenemos los procedimientos ahí. Ah, bien, lo tengo que descomentar. Tienes razón, Pablo, buena observación. Si no, no va a funcionar y no vamos a ver por qué. Ahí está. Lo minimizo. Y ahora sí tengo que escribir los otros procedimientos. Tengo que definir la función que me devuelva el más alto, que me devuelva la posición del más alto. Bien, entonces pongamos, primero, public static tiene que estar, ¿verdad? Public static, ¿qué me va a devolver? Si es una posición, ¿qué tipo de número me devuelve? Un entero, perfecto. Y acá yo puedo llamarle posición más alto, ¿sí? Yo le doy el que yo quiero, el nombre que yo quiero. ¿Y qué es lo que íbamos a enviar, como nos dijo Andrea? La altura y la cantidad. Bien, entonces vamos a poner como doble, a esto era PB2, ¿verdad? Porque sabemos, le podemos poner el nombre que nosotros queramos, total es nuestro procedimiento, ¿sí? Después le vamos a pasar lo que necesitemos. Y le pasamos la cantidad, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Bien, entonces acá tenemos que definir la variable i como entera y podemos definir la palabra el posi, ¿sí? La posición del más alto. ¿Le sale error ahí porque no está con el llamado? Acá, porque no hice el return todavía. Acá me dice que tengo que hacer el return, ¿sí? Como todavía no he retornado nada, me da error. Y yo voy a definir como un doble, le vamos a llamar alto. Bien, y vamos a decir, por ejemplo, posi igual a 0, alto igual a pb de 0. Recuerden que para buscar el más alto a veces lo que hacíamos era, pb2 era, ¿verdad? Ahí está, no existe Recuerden que para buscar el más alto lo que hacíamos era, decíamos que el más alto era el primero y después íbamos a comparar todos los siguientes. Si encontrábamos uno más alto, lo poníamos ese con más alto, lo reemplazamos. Entonces vamos a poner para i desde 1, ya no de 0 porque el 1 bien, porque el 0 ya lo hemos utilizado, ¿sí? Hasta i sea menor a la cantidad i más, ¿sí? Definimos el bloque y acá vamos a preguntar si vamos a preguntar si el pb2 de i es más alto al alto, bien, entonces vamos a decir que el alto
ahora va a ser PB2 de I, y la posición, ¿cuál va a ser? I, exactamente, porque PBI tiene el valor y tiene la posición, exactamente. Entonces sabemos que cuando termine este ciclo, nosotros vamos a tener en POSI, en la variable POSI, vamos a tener la posición del más alto, ¿sí? Si ninguno ha sido más alto, va a tener la posición 0, que es el primero. ¿Bien? En caso contrario, si en algún momento se ha cumplido esta condición, ha cambiado la posición y ha cambiado el valor de alto, ¿sí? Entonces acá yo, ¿qué voy a retornar? POSI, exactamente. Y ahí me va a desaparecer el error. Me desaparece el error porque ya tiene su retorno. ¿Bien? Entonces tenemos posición más alto. Ahora vamos a utilizarlo. Acá. Ya están cargados los elementos. Ahora definimos una variable. ¿Sí? Vamos a definir POSI más alto. Y yo voy a decir que la posición del más alto va a ser igual. Y ahí me voy a invocar al procedimiento, a la función. Recuerden que siempre que invocamos una función la tenemos que asignar o utilizar ese valor. Posición más alto y le paso lo que me pide. Le paso exactamente las alturas y le paso la cantidad de elementos. ¿Bien? Y ahora debería mostrarlo a eso, ¿sí? Como yo soy medio vaguito, voy a copiar esto acá, de vaguito nomás que soy, para utilizar los system print. Y acá yo voy a decir, alumno más alto es el número, y acá ¿qué número sería? ¿En dónde, en este punto del programa, en dónde tengo la posición del más alto? Bien, en POSI más alto, ¿sí? Porque recuerden que esta función me devuelve la posición del más alto, me devuelve cuál es la posición, y yo le estoy guardando en la variable POSI más alto, ¿sí? Entonces yo a esto le voy a decir POSI más alto, ¿sí? Más, bien, más 1, ¿sí? Exactamente. Más 1. Acá le voy a poner bien, porque si no me va a decir que es el 0 o alguno de esos. Ahí está. Y acá yo le voy a poner que me muestre el nombre, va a ser nombres de POSI más alto, y la altura va a ser alturas de POSI más alto, ¿sí? Ya tenemos el POSI más alto, que es el que me tiene la posición. Entonces yo acá tengo, para eso lo utilizo para mostrarlo a la posición del más alto. Veamos si funciona esto. Uy, si está ejecutándose acá. Ahí está. ¿Quiero cancelar? Sí, quiero cancelar. Ejecutamos. Tenemos tres elementos. Tenemos Pablo, habíamos dicho que era, ¿cuánto Pablo? 1,65. Habíamos dicho Paula, 1,60. Y habíamos dicho Federico, bueno, Fede, 1,68. ¿Sí? Los lista a los tres y dice el alumno más alto es el número 3, Fede, con la altura 1,68. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Podemos continuar? Continúo entonces, ¿verdad? Vamos entonces mostrar la altura promedio. ¿Sí? La altura promedio también es una función. Entonces ayúdame a definirla, la función. ¿Cómo comienzo? Public
static. Si es altura promedio, me conviene que sea de qué tipo. Double, bien. Y acá puedo poner altura promedio. ¿Y qué es lo que recibía? El vector de alturas nomás, ¿verdad? ¿Así era? Sí. Double. Bien, y la cantidad de elementos. Double. Y esto era PB2, coma, y la cantidad de elementos PK. Bien. Bueno, definíamos entero y hacíamos y definíamos como doble un sumador que va a ser igual a 0 y definíamos un promedio, ¿verdad? Que también lo podemos poner en 0 o no hace falta que lo tengamos todavía definido porque lo vamos a utilizar al final. Recuerden, cuando calculamos el promedio siempre definíamos un sumador al comienzo. Hacemos que i varíe desde 0 mientras que i sea menor a la cantidad i más, le puse un i mayúscula ahí, i más, y ahí vamos a decir sumador es igual al sumador más PB2 de i, ¿verdad? Vamos sumando todos los elementos, nada más. Y al final teníamos que el promedio era igual al sumador dividido en la cantidad. Recuerden, ese era el cálculo de promedio. ¿Sí? ¿Y qué retorno? Epa. El promedio. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con esa función? O sea, recibe el listado, recibe la cantidad, lo suma, lo divide y devuelve. Bien, ahora vamos a ver si funciona. Lo cierro esto. Y acá tenemos. Necesitamos una variable donde guardar el promedio. Que ¿de qué tipo va a ser la variable? Bien, doble. Vamos a llamarle mi promedio. No importa que se llame igual, pero les pongo nombres diferentes para que vean que hay otras variables. Y ahí vamos a poner mi promedio va a ser igual a, ¿y cómo llamaba la función? Altura promedio. ¿No podría ser llamado la función dentro del system out print? Sí, puede ser llamado dentro del system out print, pero si vos lo llamas dentro del system out print, en este caso por el caso particular de esto, fíjate que el ejercicio siguiente te dice necesita la altura promedio. Le tenemos que informar para que me muestren todo lo que son mayores a la altura promedio. Yo podría mostrarlo directamente, pero lo perdería el valor. Se manda por pantalla, ya lo he usado el valor. Entonces me conviene rescatarlo, mostrarlo de esa variable y después poder usarlo ese valor para otra cosa. ¿Sí? Bueno, tenemos mi promedio y la altura promedio y le paso las alturas y la... Exactamente. La cantidad de elementos. Y yo podría decir algo así, que vago este profesor, no quiere escribir. Yo podría decir la altura promedio es, y acá ¿qué debería mostrar? Mi promedio, ¿sí? Porque ahí yo lo guardé al valor. Veamos si sigue funcionando. Era Pablo 1,65. Era Paula 1,60. Y era Fede 1,68. Me dice que la altura máximo era 1,68 y que la altura promedio es 1,64. ¿Sí? Sí, después le vemos el formato, pero está calculando el promedio. ¿Lo ven? Lo está calculando y ya después lo vamos a ver. ¿Sí? Para hacerlo que te corten dos, lo puedes dar formatos. ¿Sí? Ahora lo que nos falta es mostrar
todos aquellos que estén por arriba de ese promedio, que en este caso, ¿cuál me debería mostrar? El 2 y el 3. No, El 1 y el 3. el 1 y el 3. Ya me debería mostrar Pablo y Fede. ¿Sí? Bien. Lo hagamos al procedimiento este. Bueno, perdón, ya hemos dicho que es un procedimiento. ¿Cómo tengo que hacerlo? Public, static, double. Void. Bien. Y acá, mostrar más altos. ¿Y qué le mandamos? Le mandamos los nombres, ¿verdad? Los strings. Le mandamos las alturas. Esto era PB1. Perdón, acá lo puse acá lo puse al revés. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y después de eso la cantidad, ¿verdad? La cantidad. Sí, porque en este no va. Y el PB2. Y es PB2. Muchas gracias. Ahí Y está. falta el promedio. Bien. Esto era int, que es la cantidad. ¿Sí? Que es la cantidad. Observen que yo puedo seguir escribiendo abajo. ¿Sí? Yo voy a poner double, que va a ser el P promedio, coma, es una sola línea. ¿Sí? Entonces le mando los nombres, las alturas, el promedio y la cantidad. ¿Bien? Y ahí lo que voy a hacer es de nuevo int, bueno, puedo el de listar lo puedo copiar. ¿Sí? Lo voy a copiar porque no tengo ganas de escribir tanto. ¿Sí? El int estaba acá. Lo único que tengo que hacer, lo listaba todo, ¿verdad? ¿Sí? Yo en vez de listarlo a todos, yo acá primero, antes de listarlo, yo voy a preguntar, ¿qué es lo que debería preguntar? Si el valor está allí, supera el valor del promedio. Bien, si el valor de la altura, y ese está en PB2, ¿verdad? Sí. Sí, PB2, exactamente, de I es mayor, le digamos mayor igual, ¿verdad? A P promedio, bien, que hemos pasado acá. Entonces, si es mayor o igual, lo va a imprimir. Quiere decir que esto no iría acá, sino que iría ahí adentro. ¿Sí? Iría acá adentro, o sea, solo imprimiría si está por arriba de la altura. Y acá yo al comienzo, yo podría mandar un mensaje, un println, pero, a ver, yo lo voy a poner acá. Que diga, borro todo esto y acá digo los más altos, ¿sí? Como para separar lo que veníamos haciendo, ¿sí? Está ahí. Entonces tenemos los mostrar lo más alto, tenemos los listados, tal cual habíamos dicho. ¿Se entiende este procedimiento, verdad? Es el mismo de listar. La única diferencia es que solo lo va a imprimir si cumple la condición que su altura sea mayor a la altura promedio. ¿Cómo limpia de pantalla? No sé, creo que no tiene el Java un listado de pantalla de esto. Vamos a ver, mostrar más alto. Entonces acá tenemos, una vez que tenemos los promedios, nosotros deberíamos llamar a mostrar más altos. Le tenemos que mandar los nombres, ¿así era? Los nombres, las alturas, mi promedio. Automáticamente miren que mi promedio lo puso, ¿sí? Y posición más alto no, ¿qué lo quería ahí? Bien, la cantidad, por ahí puede llegar, claro, puede llegar a inferir alguno de los parámetros y completo los otros. Entonces yo muestro lo más alto, le mando los nombres, la altura, el promedio y la cantidad de elementos. Veamos cómo está esto. Ingrese nombre, de nuevo Pablo, 1,65, Paula,
1,60 y el otro era Fede de 1,68. Ahí está, lo imprime a los tres. El alumno más alto es el tercero de 1,68, el promedio es 1,64. ¿Sí? Bueno, observen que dice acá, los alumnos más altos, acá yo tendría que haber hecho un right line en vez de un right, ¿ven? Debería haber bajado. Pero está el 1 y el 3 que habíamos dicho. ¿Sí? ¿Está? Acá el error este que tengo acá, observen que es esto. Que yo hice un print acá, la altura promedio, y yo tendría que haber hecho un print LN para que baje, para que en el out, acá, después de imprimir la altura promedio, me bajen y me imprimen la siguiente línea, los alumnos más abajo, era que me faltaba el LN. Bien, chicos, ¿se entiende más o menos en sí cuándo usar una función, cuándo usar un procedimiento y cómo cuando usamos una función a ese valor, a veces, como decía acá Lucas, a veces lo podemos mandar directamente a un system out para imprimirlo y otras veces nos conviene guardarlo en una variable para después utilizarlo, como es en este caso, ¿sí? Más o menos está la idea, es para que hagan una práctica completa. Lo pueden hacer así como está o lo pueden hacer del modo que ustedes quieran. No es la mejor solución, hay diferentes formas de solucionar este problema, pero la idea es que ustedes aprendan a trabajar en conjunto, como les decía, con los vectores y con los procedimientos, pasando parámetros, obteniendo valores, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿O ya se pueden trabajar? ¿Estamos bien? Bien, perfecto.